Esta semana, en nuestra lectura del Libro de Mormón, veremos cómo los capítulos 11 al 15 de Primer Nefi son aplicables en la actualidad. Nefi, mientras reflexionaba sobre las cosas que su padre Lehi había visto, tuvo una visión. Vio el árbol cuyo fruto era más brillante y dulce que cualquier otro. También vio que en la ciudad de Nazaret había una joven hermosa, la cual era virgen, que llevaba un niño en brazos. Un ángel le dijo que ese niño sería el Hijo de Dios, y que aquella virgen sería su madre en la tierra. Nefi entonces interpretó que el árbol simbolizaba el amor de Dios por toda la humanidad. Vio que el Hijo sería adorado por muchos, y dedujo que la barra de hierro que conducía al árbol representaba las enseñanzas de Dios, las cuales guiaban a uno hacia su amor. Además, que ese hijo sería bautizado por un profeta, y que en ese momento el Espíritu Santo bajaría del cielo en forma de paloma. Que el hijo enseñaría a multitudes y curaría a muchos enfermos. Y que 12 hombres lo seguirían. Pero también vio que su propio pueblo lo apresaría y lo levantaría en una cruz. Que el hijo moriría por los pecados del mundo, y que tras su muerte, esos 12 hombres que le seguían iban a ser perseguidos. Quienes iban a perseguir a estos 12 estaban en un edificio grande, el mismo que vio Lehi al otro lado del río. Entonces el ángel le dijo a Nefi que ese edificio representaba el orgullo del mundo, pero que ese edificio, al igual que todas las naciones que lucharan contra los 12, sería destruido. En el capítulo 11 aprendemos que si tienes dudas sobre algún tema concreto, puedes pedirle a Dios que te ayude a entenderlo. Dedica tiempo a meditar y cuando estés preparado, Él te hará ver las cosas con claridad. Nefi vio la tierra a la que iba a ser llevado junto a su familia, y que aquella tierra sería poblada por su descendencia y la de su hermano. Pero también vio que habría guerra entre ambos, y que muchos de sus descendientes morirían. Que aquella tierra sería cubierta por una nube de tinieblas y asolada por catástrofes naturales. Cuando la nube de tinieblas se fuera, el Hijo de Dios bajaría del cielo y se mostraría a los que hayan sobrevivido. Nefi también vio que el Espíritu Santo descendería sobre 12 hombres escogidos por Dios. Pero el ángel le aclaró que esos 12 no eran los mismos 12 que había visto previamente. Estos 12 serían llamados para cuidar a los descendientes de Nefi, mientras que los otros 12 cuidarían a las 12 tribus de Israel. Nefi vio que su descendencia se mantendría fiel a Dios durante las siguientes 3 generaciones, pero que a partir de la 4ª generación, los descendientes de su hermano volverían a la guerra contra los suyos. El ángel entonces le mostró que la nube de tinieblas representaba las tentaciones del diablo, y que el edificio simbolizaba el orgullo del mundo. Nefi entendió que su descendencia caería en las tentaciones y en el orgullo, y que por eso sería vencida por la de su hermano. Estos se harían con el control de toda la tierra, y pasado un tiempo empezarían a tener guerras también entre ellos. Por último, el ángel le dijo a Nefi que la descendencia de su hermano se convertiría en una gente perezosa, siniestra y repugnante. La idea que aprendemos en este capítulo es que cuando un pueblo se aparta de Dios, a menudo es castigado con catástrofes naturales o con guerra, para que la gente sea humilde y vuelva a creer en Él. Nefi vio que el diablo formaría una iglesia entre las naciones de los gentiles, una iglesia que oprimiría a los santos de Dios, buscaría riqueza y defendería la inmoralidad sexual. Según Nefi, todas esas naciones estarían separadas de la descendencia de su hermano por muchas aguas. También vio que el Espíritu Santo inspiraría a un hombre de entre aquellos gentiles para cruzar esas muchas aguas y llegar a la tierra donde estaban los descendientes de su hermano. A este hombre le seguirían muchos otros gentiles, que también cruzarían la agua, ocuparían aquella tierra y prosperarían mucho allí. Estos gentiles colonizadores serían usados por Dios para castigar a los descendientes de los hermanos de Nefi. Muchas naciones se alzarían en guerra contra estos gentiles, pero Dios estaría con ellos y los protegería.
Nefi se fijó en que aquellos gentiles que ocuparían la tierra llevarían consigo un libro con la historia de los judíos, pero que ese libro habría sido manipulado por aquella iglesia del diablo, haciendo que el texto fuera difícil de entender para los santos de Dios. No obstante, Dios no permitiría que sus santos vivieran para siempre con esa confusión. El ángel le dijo a Nefi que el Hijo de Dios se presentaría personalmente a su descendencia y que ellos escribirían muchas cosas valiosas y fáciles de entender. Esos escritos serían escondidos y saldrían a la luz en un futuro. Nefi vio que los gentiles llevarían ese libro de los judíos a la descendencia de su hermano y que después los gentiles traerían otros libros que complementarían aquel libro de los judíos. Que esos otros libros darían a conocer muchas de las cosas valiosas y fáciles de entender que se habían perdido en el libro de los judíos, y que darían testimonio de que el Hijo de Dios era el Salvador del mundo. Finalmente, el ángel le dijo que el libro de los judíos y el que escribiría su descendencia serían unidos formando un solo libro. En el capítulo 13 aprendemos que la Biblia en ocasiones puede resultar confusa porque algunas doctrinas no se explican con claridad. El libro de Mormón aclara esas doctrinas confusas y da un conocimiento más claro sobre Jesucristo. El ángel le dijo a Nefi que si los gentiles aceptaban al Hijo de Dios serían muy prósperos en aquella tierra y que serían considerados como si fueran de la casa de Israel. También le dijo que Dios, en un futuro, haría algo grande y maravilloso entre los hombres. Y aclaró que solo existían dos iglesias, la del Hijo de Dios y la del diablo. Nefi vio que la iglesia del diablo tendría poder en todo el mundo. Por otro lado, la iglesia del Hijo de Dios no sería tan numerosa como la del diablo, de hecho, serían muy poco, pero también estaría por todo el mundo. La iglesia del diablo movilizaría a muchos para combatir contra el Hijo, pero los santos de su iglesia serían gente íntegra y tendrían el poder de Dios. Las naciones que pertenecían a la iglesia del diablo, por el contrario, estallarían en guerra unas contra otras. El ángel le dijo a Nefi que, en ese tiempo, Dios haría aquello grande y maravilloso que dijo que iba a hacer. Pero el ángel prohibió a Nefi escribir el resto de la visión. Nefi entonces vio a un hombre vestido de blanco, llamado Juan, que sería uno de los 12 apóstoles. Él escribiría más en profundidad sobre aquellas cosas. El ángel también le dijo que habría otro, además de él y Juan, que también escribirían sobre aquellas cosas, y que sus escritos saldrían a la luz en el debido momento. La idea que sacamos del capítulo 14 es que, si decides seguir a Jesucristo, el diablo y sus seguidores estarán dispuestos a hacerte la guerra. Si eres íntegro y cumples con las leyes de Dios, tendrás su protección. Nefi volvió a la tienda de su padre y se sintió agotado al recordar las cosas que había visto en la visión y el futuro tan negro que le esperaba a sus descendientes. Vio que su hermano, Lamán y Lemuel, estaban discutiendo porque no entendían aquello del olivo y la rama que su padre Lehi le había dicho. Entonces Nefi se acercó a ellos y les dijo que la única forma de entender aquellas cosas era preguntando a Dios, cosa que ellos no hicieron porque no creían que obtendrían una respuesta. Nefi entonces le explicó que ellos, la familia de Lehi, habían sido arrancados del olivo, es decir, sacados de la casa de Israel. Que mucho tiempo después, el evangelio iría a los gentiles, y que los gentiles, entonces, se lo darían a conocer a sus descendientes, que en ese momento sus descendientes averiguarían o recordarían que eran de la casa de Israel y conocerían al Mesías. Es decir, que esa rama arrancada, que era la familia de Lehi y sus descendientes, sería injertada de nuevo en el olivo, es decir, de vuelta al conocimiento de su Dios. Entonces Lamán y Lemuel le preguntaron sobre aquella visión del árbol, y Nefi le explicó qué significaba cada cosa. Que el árbol
era el árbol de la vida, que la barra de hierro era la palabra de Dios, a la que uno podía agarrarse para no perderse, y que el río representaba la inmundicia que separaba a lo justo de lo inmundo. Por último, Nefi advirtió a su hermano de que un día serían juzgados por Dios, según lo que hubieran hecho durante su vida. Que si eran inmundos, no podrían entrar al reino de Dios, sino que tendrían que ir al infierno, lejos del fruto del árbol y de la felicidad que proporcionaba. De este último capítulo aprendemos dos cosas. Que si no acude a Dios en busca de respuestas, no conseguirá entender plenamente todas las enseñanzas de la Escritura, y que en ocasiones puede que tengas que explicar tú la Escritura a alguien, y por eso conviene que la estudies constantemente.